En este video vamos a ver los casos de factoreos. Los casos de factoreo son técnicas algebraicas que permiten convertir a un polinomio en producto de otros polinomios de menor grado. Vamos a comenzar con el primer caso, conocido como factor común. Analicemos el ejemplo 1. P de x es igual a 5 por x al cubo más 20 por x al cuadrado menos 10 por x. Entonces a este polinomio lo podemos descomponer de la siguiente manera. Al primer término lo podemos escribir como 5 por x al cuadrado. Al segundo lo podemos escribir como 5 por 4 por x. O sea, 20 lo puedo descomponer como 5 por 4. Y x al cuadrado como x por x. Y el último término se puede descomponer de la siguiente manera. El 10 lo podemos escribir como 5 por 2 por x. Entonces vemos que en estos tres términos el 5 es un factor común en los tres. Y también vemos que una de las x también es un factor común. Por lo tanto, podemos sacar en estos tres términos el factor común 5x. Si nosotros sacamos el factor 5x, queda. En el primer término solamente va a quedar x al cuadrado. En el segundo término va a quedar 4 por x. Y en el último término queda menos 2. El polinomio p de x quedó descompuesto en el producto de un monomio, 5 por x, por un trinomio de grado menor, x al cuadrado más 4 por x menos 2. El procedimiento, sacar factor común, es lo contrario, es decir, lo recíproco a la propiedad distributiva. Es decir, que si yo aplico distributiva de 5 por x a cada uno de estos términos, voy a obtener los tres términos del polinomio original. 5x por x al cuadrado, 5, como acá hay un 1, 5 por 1 sería 5, x por x al cuadrado, se suman los exponentes, entonces queda 5x al cubo. 5x por 4x, 5 por 4, 20, x por x, x al cuadrado. 5x por menos 2, 5 por 2 es menos 10, x. Es decir, que si uno quisiera verificar que esté bien hecho este procedimiento de sacar factor común, puede aplicar la distributiva y esa es una estrategia para verificar que esté bien hecho el resultado. ¿Cómo sabía yo que había que sacar 5 y x como factor común? Esta descomposición no se hace realmente. Simplemente lo hacemos acá para que ustedes entiendan cuál es el sentido de sacar el factor común. La regla práctica dice lo siguiente. Con respecto a los coeficientes, en este caso 5, 20 y 10, se saca el máximo común divisor de los coeficientes del polinomio. El máximo, entonces en este caso el máximo es 5. Entonces ese es el factor común numérico que se saca. Y una vez que se tiene ese factor común, lo que se hace es al coeficiente inicial original se lo divide por el factor común. 5 dividido 5 queda 1. Por eso acá el coeficiente sería 1, que no es necesario escribirlo. 20 dividido 5 queda 4. Menos 10 dividido 5 queda menos 2. Ahora, si sacamos x, como en este caso, con respecto a la x, ¿qué se hace? Se saca a la x con el menor exponente presente en el polinomio original. Entonces acá vemos que el exponente es 3, el exponente es 2 y el 1. Entonces el factor de letra, el factor x, va a ser con el menor exponente presente, que sería a la 1. Por eso es 5 por x. ¿Cuáles son las x que quedan dentro del polinomio, dentro del paréntesis? Se restan los exponentes. Entonces, x al cubo dividido x, se restan los exponentes, por lo tanto queda x a la 2. X al cuadrado dividido x, queda x a la 1. Y x dividido x queda 1. Es lo mismo decir, se restan los exponentes, x a la 0, que es 1. Entonces, eso es lo que dice la regla práctica. Entonces, una vez que tenemos el polinomio, hemos sacado el factor común, ya lo hemos descompuesto en el producto de dos polinomios de menor grado. Un detalle a tener en cuenta. El polinomio que queda adentro del paréntesis siempre tiene que tener término independiente, es decir, que uno de esos términos no tiene que tener x.
y el factor común siempre es un monomio.